Bien, habíamos trabajado la sesión anterior el caso en el cual teníamos un vector aleatorio x n-dimensional, x igual a x1, x2 hasta xn, y una función medible de Rn en Rk, y nos preguntábamos cuál era la distribución del vector aleatorio y igual a g de x en términos de la distribución del vector aleatorio x. Lo trabajamos en esa oportunidad para el caso discreto. Ahora nos ocupamos de la misma situación, pero vamos a suponer que el vector aleatorio x es un vector aleatorio n-dimensional con una función de densidad de probabilidad conjunta dada f sub x. Y para poder obtener un resultado que nos permita construir la distribución del vector aleatorio y igual a g de x en términos de la distribución del vector aleatorio x, requerimos de un resultado del cálculo en varias variables conocido como la fórmula de Jacobi. La fórmula de Jacobi establece que si tenemos un conjunto G no vacío contenido dentro de R abierto, y si H de G en Rn es una aplicación inyectiva cuyas derivadas parciales existen y son continuas, y si H de G es el rango de H, entonces, bajo el supuesto de que el jacobiano J de H es diferente de 0, se satisface para toda función medible f, tal que f por la indicadora de H de G es positiva o integrable, se satisface que la integral sobre H de G de f de y de y es lo mismo que la integral sobre G de f de h de x por valor absoluto del jacobiano evaluado en x e integral con respecto a x. Vamos a hacer uso de ese resultado del cálculo en varias variables para demostrar un teorema que se conoce como el teorema de transformación. Entonces, consideramos x igual a x1, x2 hasta xn, un vector aleatorio n-dimensional con función de densidad de probabilidad conjunta f sub x. Vamos a suponer que g de Rn en Rn es una aplicación inyectiva y que tanto g como su inversa son continuas. Entonces, si las derivadas parciales de h existen y son continuas, y si su jacobiano es diferente de 0, entonces el vector aleatorio y igual a g de x tiene función de densidad de probabilidad conjunta dada por, entonces va a ser igual al valor absoluto del jacobiano evaluado en y por la función de densidad de probabilidad conjunta del vector aleatorio x evaluado en h de y, siempre y cuando el y pertenezca al rango de g y 0 en otro caso. Entonces vamos a hacer la demostración de este resultado. Vamos a suponer que g es el rango de la aplicación G minúscula. ¿Sí? Entonces sabemos que como h igual a la inversa de g es una función continua, entonces nosotros vamos a tener que G, que es la imagen recíproca por G del conjunto Rn, ¿sí?, va a resultar ser un conjunto abierto. Abierto. Bien, entonces vamos a tomar ahora un elemento B de la sigma álgebra de Borel en Rn, ¿sí?, y vamos a suponer que vamos a suponer entonces supóngase que A es la imagen de ese conjunto B por la aplicación H, o lo que es lo mismo, la imagen recíproca por G del conjunto B. Entonces, tenemos que la probabilidad
de que el vector X pertenezca al conjunto A va a ser igual a la integral sobre ese conjunto A de la función de densidad del vector aleatorio X integral con respecto a X. ¿Sí? Pero esto es igual a la integral, ¿sí?, sobre h de b de la función f x de x. Y ahora, por la fórmula de Jacobi, nosotros sabemos que esa integral va a ser igual entonces a la integral sobre b de la función de distribución del vector aleatorio x evaluado en h de x y multiplicado por el jacobiano. O sea, esto que tenemos acá va a ser igual a la integral sobre el conjunto b, ¿sí?, de la función de densidad del vector aleatorio x evaluado en h de x, esto multiplicado por el jacobiano en x, y esto integral con respecto a x, eso por la fórmula de Jacobi. Entonces ahora veamos a ver qué ocurre en el otro sentido. Entonces, por otra parte, se tiene que, veamos a ver, entonces tenemos que la probabilidad de que el vector aleatorio x pertenezca al conjunto A, pues es igual a la probabilidad de que x pertenezca, ¿sí? Y recuerden que A es g a la menos 1 de b, o sea que x pertenezca a g a la menos 1 del conjunto b, y esto pues es igual a la probabilidad de que g de x pertenezca al conjunto b, ¿sí? Y eso no es otra cosa que la probabilidad de que el vector y pertenezca a b, y eso es igual a la integral sobre b de la función de densidad de la variable aleatoria del vector aleatorio y de y. De la teoría de la integral con respecto a la medida de Lebesgue vamos a concluir luego, se concluye, ¿sí?, que esta función fy evaluada en y tiene que ser igual a la función de densidad del vector aleatorio x evaluado en h de x, y esto por el valor absoluto del jacobiano evaluado en x, que era precisamente lo que nosotros queríamos demostrar. Entonces, eso sería lo que estaríamos obteniendo.